Damas y caballeros, esto es Desencajados. Hoy es 2 de octubre, no se olvide. No, ya es 3, ¿va? 6 de la tarde en punto, es 3 de octubre, es que ayer fue el 2 de octubre, no se olvida. Pero en punto, tiempo del centro de México, como siempre aquí, en punto, en Fox, ya lo sabe. Y el día de hoy tenemos un gran invitado. Un invitado, fíjate, nunca lo había yo entrevistado. Somos grandes amigos, pero nunca lo había entrevistado. O no sé si llegó a ir al calabozo, creo que no. No. Pero somos grandes amigos, mi Alex y yo. Alex Aguinaga, mi hermano, ¿cómo estás? Mi qué gusto, querido Alex. qué gusto. De verdad, gracias por estar conmigo. Un placer. Sí, no había tocado, no había tocado nunca. Olvidémonos de aquí, sino antes. No, ¿Nunca? tampoco. Yo te veía mucho ahí con Esteban ahí en el secretario, calabozo. claro. Era fanático de verlos ahí. Me divertía muchísimo en el calabozo. Cuando llegaste a México en aquella época. Yo llegué más o menos, yo 89. Ustedes empezaron como el 91, por ahí, ¿no? El calabozo. En el calabozo empezamos en 93. 93. Ahorita lo vamos a ir platicando. Pero mira, Alex Aguinaga, pues ya no necesita presentación, ya trabaja con nosotros. Es una pieza clave también ya en este canal. El histórico 10, eras el 10, ¿no? 10 de la selección, el 7 en el Necaxa. De la selección de Ecuador, del Necaxa, donde tuvo... ¿Cuántos años estuviste en Necaxa? 14. 14. Pero ahorita vamos a ir desglosando. Desde el 89 al 2003. Y el 10 que tú fuiste, gracias a una asistencia tuya, fue la primera vez que fueron a un mundial en el 2002, Corea-Japón. Para el 2002, nuestro primer mundial era un sueño hecho realidad. Fantástico, la ahorita verdad. Vas a fue platicar. Algo Pero increíble. quiero que te emociones. Luego llegan aquí, güey, Venga. y me cuentan así. Y llegamos. Tú emocionate, Alex. No, claro, Tú tienes claro. más onda. Luego vienen unos güeyes No, aquí. vamos a ir conversando porque tenemos mucho. Los 90. Y yo también te voy a checar porque, Esos 90 se rayaron. sufriste. Se rayaron yendo, que fueron al Mundial 2002 por primera vez, pero luego México les puso un repasón 3-1 En el con gol de 2-1. Torrado. 2-1. Gol de Torrado 1. Uno de Torrado. No se acuerdan nada de los 90. Sí, pero ¿Por qué los lo 90 dices? sí lloraste mucho, mi querido burrito. Porque bueno, hay que reconocer que el Necaxa era el mandamás de los 90. Ivo Basay, Alex Aguinaga, el Ratón Zárate, Beto García Aspe, Nicolás Navarro, Sague también. Pero llegó hasta ahí. ¿sabes qué? Me da mucho gusto que sepas los jugadores porque Papá, los tenías Nacho aquí, Ambriz. yo creo, pobrecitos. Nacho. Bueno, estaba el Picas Becerril, Lalo Vilches, El pinche Chemi Gareda, Picas Taco Becerril, Esquivel. no mames, Ricardo Peláez. ese güey tenía un cuchillo entre los dientes, el Picas Becerril. Donde quiera que esté, un gran saludo. Sí, no, pero aparte, Oye, fuera de la cancha, no. ¿era una dama fuera de la cancha? Un tipazo, pero muy divertido. Pero en la cancha traía La alfileres, cancha ¿o te no? mataba. No. Decía que los tiros de esquina metía alfileres, ¿es cierto? Decían picas, pero era por las picas esas porque era muy flaco. Ah, pero Entonces, no por alfileres. No, a mí no me tocó ni me consta. Pero Lo a tuve mí- de compañero muchos años. Lo que sí es que te veía y te mataba. Era peor pasaba que el ¿cómo se llama hombre o la pelota, Rivera? ¿no? ¿Cómo se llama el del Puebla? El coreano Rivera. ¿Quién era peor marcándote? A ver, es que digo yo, el Picas también era bravo. ¿Otro ¿Sabes? artero? ¿Arquero? No, otro artero. Otro artero, Pedrito Muñoz también, de Santos, ¿te acordarás? Guadalupe Zavala. Ahora, recuerden, esos De caballeros, si lo están Tigres. viendo, todo ese, ya pasó, esos se son fue su 90. momento. Y pues, es válido. Y también chingarlos a ustedes porque eran bravos con mi No, cuau. pero aparte, Con mi cuau. pero fíjate, sí, no, a todos, nos pegaban a todos. Al que se movía le pegaban. Bueno, se ponían medias de diferente color y se pateaban ellos. Dice, tú pégale al de rojo y le pega al de rojo. Oye, mi querido Alex, vamos por partes. A ver, Venga. tú naces en Ecuador, ¿en qué ciudad? En Ibarra, al norte de Quito, hora y media más o menos. Nací en el 68, en el 9 de julio del 68. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tienes hermanos, hermanas? Para yo la gente tengo- que no te conoce bien. Tengo 5 hermanos, todos varones. Un medio hermano del primer matrimonio de mi papá, que ya falleció mi papá. Y de ahí somos 4 del matrimonio con mi mamá. Ya somos 4 hermanos de padre y madre. Entonces, yo fui el mayor. Tengo 2 hermanos más que jugaron. Y los dos llegaron, otros 2 que llegaron hasta reservas. Los otros 2 fueron profesionales. Ah, también. Sí. El último jugó todavía en la selección, jugó en la etapa que fuimos al Mundial, pero no llegó al Mundial. Porque, a ver, es que me regreso, me adelanto, pero a ver, hay un
un trío, o ahora sí que un trío de, como dice Cuauhtémoc Blanco, un trío de tres, que fueron jugadores profesionales en Europa. Pocos hermanos que hayan sido tres. Sí, hay pocos. Que fueron Bueno, pocos. Los Flores aquí creo que también fueron 3 o 4, ¿no? Los hermanos Flores o... Flores, Sí, Nacho creo que- Flores, Luis. Luis Flores, Nacho que en paz descanse. Sí. Pero a ver, entonces, tú naces en el 68, dijiste. En el 68. De chavo, a los 5, 6, 7 años, ¿qué querías ser? ¿Futbolista? No, sabes que me gustaba mucho, bueno, lo que era la mecánica en general. O sea, yo veía y quería armar, desarmar, y me inclinaba mucho por el tema de armar y desarmar autos, que no es ese, Pero, lo que veía, de los pequeños, Los de ¿cómo juguete. les llaman los autos, los coches, tiene un nombre, cuando son chiquitos? Como Escala. Sí, a escala. Pero no, yo no tenía otro escala. Eran carritos que nosotros agarramos y armamos, sacábamos las llantas, hacíamos todo lo... Ese era como tu hobby, lo que te Sí. gustaba hacer. Y obviamente el fútbol me encantaba, desde muy chiquito. ¿A quién el le ibas fútbol. en Ecuador? Al Deportivo Quito. Al Ese era el equipo de mi papá y obviamente lo heredamos nosotros. Un equipo como el Atlante Azulgrana y con mucha tradición. La capital, Quito, tiene los colores azul y rojo. Entonces el Deportivo Quito asumió ¿Por qué? los colores. ¿Ves? Los colores de la ciudad es azul y rojo. No sé por qué la bandera es azul y rojo, porque el país es Bueno, amarillo. azul y rojo y amarillo, ¿no? Sí, amarillo, azul y rojo, la bandera del país, pero en la ciudad de Quito era azul y rojo. La de Guayaquil es celeste con blanca. O sea, no había ninguna similitud. Ok, tú le ibas al de Ecuador. Sí. Al Sí, sí, al Deportivo Quito. Deportivo Quito. Ahí debuté. Ok, entonces empieza a crecer a los 10, 11 años, ya empiezas a jugar fútbol. ¿A los cuántos años? Ya jugábamos desde ¿Cómo- muy niño. ¿Cómo empiezas? ¿Tu padre te lleva a infantiles de algún club? Ahí no había escuelas de fútbol en esa época. Los torneos, bueno, se jugaban interescolares e intercolegiales. De esos interescolares e intercolegiales iban los directores técnicos de las categorías menores, que también eran entrenadores de los colegios, allá era común. Y en las vacaciones es cuando se unían o se hacían grupos para jugar los torneos. Y los equipos se armaban en los colegiales y jugaban en los torneos ya AFNA, que es la Asociación de Futbolistas No Amateur de Pichincha, organizaba los torneos, pero eran locales. Ahora, por ejemplo, tú ves a los chicos de 13, 14 años y juegan ya torneos nacionales. Sí, bueno, ¿no? en esa época nada. Eran torneos locales y de la ciudad prácticamente, ¿no? Ahora, con Alex Aguilar podemos quedarnos 22 horas, pero vamos a hacer el programa es corto y tenemos que hacer unos enlaces hasta el campo donde juega la selección por el tema de la selección precisamente. Pero vamos a ver rápidamente, dime una cosa, Alex. ¿Te debutas profesionalmente en qué equipo? En Deportivo Quito en ¿A los 1984 había cumplido 16 años. Yo debuto en agosto y cumplí los 16 en julio. O sea, un mes antes y hubiera debutado de 15 años. ¿Cómo fue esa historia? ¿Pasaste por ahí? ¿Cuántos años estuviste ahí? Fue fantástico. A ver, te explico rápido porque juego 2 años en la prejuvenil, que es la menores de 17 años. Mis 2 años fueron fantásticos, era el máximo goleador de los torneos, el mejor jugador de los torneos, y como premio a eso me dan el premio de debutar en Primera División. No es que me necesitaban, me hacen debutar porque querían que yo debutara. Y debuto en agosto y me llaman a la selección de la categoría de 19 años, menores de 20 años, me llaman al mes siguiente, entonces voy a la selección y dejo a Deportivo Quito. Me quedo en la selección los últimos 3 meses del año, jugamos un torneo en Paraguay, que era el Juventudes de América, regreso a Deportivo Quito, me llaman a la selección menores de 17 y voy a Argentina a jugar. Jugué 2 torneos en menos de 3 meses con la selección de Ecuador en la juvenil y en la prejuvenil, y hasta el 85 empiezo a jugar prácticamente con Deportivo Quito. Ahora, pasa la historia de como profesional. ¿En qué año, cómo se da esta historia de venir a jugar a México? ¿Ya conocías México antes de llegar? No. Había viajado, gracias a la selección, había viajado a Europa y Asia sobre todo. Pero México no. México no había venido. Nunca Ok, había venido. ¿Quién te llama? Va la gente de América y de Necaxa. Va Panchito Hernández, que Panchito... en paz Que descanse. es cuando tenían los 3 equipos en la América. Claro, Bueno, América tenía al Atlante, Necaxa. al Necaxa y al América. Era el consorcio de Televisa, pero sobre todo en esa época creo que nada más tenían los 2. Ya luego, Sí, cuando porque entra luego fue el Güero San Murillo, Luis. entra el tercero. ¿Perdón? San Luis luego fue. No, ese fue después de Atlante. Ah, ok. Sí. Bueno, entonces va Panchito me y acuerdo. va el señor Emilio Díaz Barroso. Claro, el presidente de la Va América. De la América, y Panchito va con él.
era el coordinador, el director deportivo. Y Panchito era de los tipos que visitaba al jugador, veía a su familia, conocía a todo el mundo antes de traerte un jugador acá. No era fácil. Y cuando pasan por Ecuador, está la Copa Libertadores de América, nosotros jugamos esa noche en Quito contra el Atlético Nacional de Medellín, de René Higuita, de Perea, de todos ellos. Y pasan por ahí, ven el partido, les llama la atención el 10 del Deportivo Quito, que era yo, y nos reunimos al día siguiente. Yo no tenía representante, Luis Aguirre, un amigo uruguayo que conocía bien el fútbol mexicano, habla conmigo y me dice, unos directivos de México de México me dijo, quieren hablar contigo. Entonces, le digo, sí, nos reunimos. ¿Tienes representante? No. ¿Quieres que yo sea tu representante? Sí. Y ahí empezamos. Y hasta la fecha, él sigue siendo mi amigo y mi representante. Pero, a ver, entonces, ¿y te llamaba la atención de venir a jugar a México? Es que yo quería salir del fútbol ecuatoriano. Llevaba 5 años ya en primera división y había tocado un techo. Tuve oportunidad de irme a Europa antes, pero por un tema de clima no pude viajar. Y en otro, con el Barcelona de España, que había esa intención, no se pudo consolidar. ¿Y cómo acabas entonces en el Necaxa? Porque cuando viene esta situación, yo hablo con ellos la noche siguiente en el hotel, me reúno con Panchito y con don Emilio y les doy mi palabra para venir al fútbol mexicano, así tal cual. Vienen ese interín desde febrero, marzo, que fue el partido, hasta septiembre que llegó. Hablábamos de posibilidades de ir al Millonarios de Colombia, que ofrecían el doble de dinero. Ya se habían puesto de acuerdo las directivas y habían firmado un precontrato, directivas de tanto de Televisa, el caso América y Necaxa, y el Deportivo Quito. Yo no había firmado nada, mi acuerdo era de palabra. Viene lo de Millonarios y me dice la gente del Quito, vete a Colombia. Primero porque había más plata para ellos y obviamente estaba más cerca. El fútbol colombiano en ese momento era uno de los mejores en Sudamérica. Y les dije que no, que yo en mi palabra la había empeñado con la gente de México. Y viene la Copa América del 89 en Brasil. Yo fui uno de los mejores de la Copa América. Esta la época de Maradona y todos ellos, me fue muy bien a mí. Y viene el Milán de Italia, también con Fabio Capello. Y la misma situación, me ofrecían, bueno, allá ofrecían $3 millones. Y a mí, al grupo Televisa le costó $280,000 el pase mío. Allá daban 3 millones, pero yo me mantuve en que mi palabra pues estaba empeñada. Pues eso habla bien de ti, mi querido Alex. Sí. Mira, ahí está, torneo en Primera División, 94-95 con Necaxa, Copa México, 94-95, Recopa de la CONCACAF, 94, campeón de campeones, 90, ¿qué dice? 95, Primera División, 95-96, sí. Invierno 98, CONCACAF, Champions Cup, 99. Con esa fuimos al Mundial y en el Mundial fuimos terceros. ¿Y ahí que fueron contra el Real Madrid? El Real Madrid. Contra el Real Madrid. Pero fuiste un demonio en el Necaxa, grandes jugadores. Ahorita vamos a seguir platicando, porque también tenemos que hacer un enlace, pero vamos a ir primero a un corte, pero al ratito tenemos tiempo para seguir hablando de estos logros de este equipo de Necaxa, que la neta, mi jefe le iba al Necaxa, por cierto, que más descanse, era del Necaxa. Fíjate que a mí nunca me cayó mal el Necaxa, era un equipo bravo, duro, grandes jugadores, me acuerdo. Pero ese partido contra el Real Madrid, ¿qué significa para ti haber ido a jugar ese partido? Fantástico. Nosotros teníamos en ese torneo, viajamos después de Navidad y antes de Año Nuevo. Madrid llegó después. O sea, nosotros íbamos pensando en hacer un gran torneo. Un gran torneo. No pensábamos que íbamos a enfrentar ni al Manchester y empatarle, pudimos ganar, y al Madrid y de igual a igual. ¿Cómo les fue? Quedamos terceros. Empatamos en el grupo, quedamos segundos atrás. Pero contra el Real Madrid, ¿cómo les fue? ¿Con quién? Con Madrid. Empatamos 1-1 y le ganamos en penales. ¡Ay, perro! Sí. ¡Ay! Y luego que los del Pumas viven con un pinche torneo de desmadre que le ganaron 1-0. ¡Oh! Siguen viviendo con eso. No, pero este es el torneo oficial.